vamos a hablar de lo que es considerado como el juicio más importante en la historia humana, es decir, el juicio de Cristo o el juicio de Jesús de Nazaret. Pero aparte vamos a hacer un ejercicio bastante interesante, basado en derecho comparado. Es decir, vamos a hacer un análisis jurídico de todo el proceso de Jesucristo, desde su detención hasta que es crucificado. Y con ello vamos a hacer una comparativa basada en el derecho moderno, mexicano principalmente. Sin embargo, esta comparativa está muy encauzada o tiene una gran carga de derechos humanos y derechos fundamentales. Como te venía diciendo, este tema no es nuevo. Inclusive hay libros bastante interesantes escritos por juristas que hacen un análisis a profundidad de este tema. Y a propósito de la mención, te nombro estos 3 libros por si un día te los encuentras en alguna librería, los adquieras. La verdad es de que son libros bastante interesantes para todos aquellos que nos interese la lectura o bien que nos interesen los temas jurídicos. El primero de ellos es El proceso de Cristo, escrito por el jurista Ignacio Burgoa. El segundo libro que te recomiendo se llama El nuevo proceso de Cristo. Y este libro está escrito por el penalista y jurista José Elías Romero Apis. Por otro lado, hay un libro bastante interesante, extenso pero muy interesante, que se llama El proceso de Jesús, escrito por Paul Winter. Pero en fin, quiero decirte que en la tradición cristiana, en la tradición católica, estamos ya muy acostumbrados a escuchar un argumento bastante mainstream, en el cual se narra una serie de injusticias que vive Jesús en toda la pasión, desde que es detenido hasta que es crucificado, como dando por hecho que era algo que tenía que haber vivido necesariamente. Sin entrar a detalle de toda la narrativa que abordan los evangelios, eso lo pueden hacer ustedes en su casa, es importante que identifiquemos los siguientes momentos. El primero es el arresto de Jesús en el Monte de los Olivos. Un momento también importante es que durante el arresto y la puesta a disposición con el concilio Sanedrín, Jesús fue durante todo el camino golpeado y torturado. El tercer momento importante es justamente cuando Jesús es puesto a disposición del Sanedrín y entonces empieza a ser procesado formalmente, entre comillas, porque eso no era un proceso como tal. En realidad era una improvisación utilizando herramientas jurídicas, pero que tenía como único fundamento una conspiración política en contra de un hombre que era sumamente popular en esos momentos por todas sus enseñanzas. El cuarto momento importante en toda esta situación es cuando el Consejo Sanedrín pone a disposición de Poncio Pilatos a Jesús. El quinto momento importante es cuando Poncio Pilatos dice: ¿sabes qué? Yo no puedo procesar a este hombre. Este hombre no ha cometido ninguna falta por la cual pueda ser juzgado. Sin embargo, para no quedar mal con el pueblo judío, pone a disposición de Herodes a Jesús. Y aquí es donde viene el sexto momento y más importante en esta situación. Herodes regresa a Jesús con Poncio Pilatos y Poncio Pilatos a final del día deja que una multitud enardecida decida cuál es el destino de Jesús. Dicho lo anterior y teniendo estos 6 momentos identificados, vamos a abordar un poco esta situación. Vayámonos al primer momento, el arresto de Jesús. Está de más que te diga que el arresto de Jesús fue un arresto totalmente ilegal. Estuvo basado, de hecho, en una conspiración. En toda esta situación es importante que identifiques 2 cuestiones importantes. Hay un sistema jurídico hebreo de por medio y hay un sistema jurídico romano de por medio. Estamos ante 2 jurisdicciones diferentes. Estaba la ley de la religión y estaba la ley del Estado por otro lado. Es decir, la ley de los judíos y asimismo la ley de los romanos. Y aunque finalmente estamos hablando que esta situación se llevó a cabo hace 2000 años, ya existía un sistema jurídico como tal. Los judíos contaban con un sistema normativo ya bastante amplio. Inclusive las autoridades judías estaban muy bien establecidas. Por otro lado, está de sobra inclusive que te diga que el sistema jurídico romano ha permeado en muchos sistemas jurídicos actuales. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que como tal no existía una concepción de derechos humanos o derechos fundamentales o garantías fundamentales. Pero a pesar de esa situación, hace 2000 años, desde el punto de vista hebreo y desde el punto de vista romano, sí existían mecanismos de defensa que tenían las personas que eran detenidas o las personas que iban a ser juzgadas. De hecho, eran tales los mecanismos que existían ya en esa época para defender a los acusados,
que precisamente en el libro El proceso de Cristo de Ignacio Burgoa vas a encontrar unos extractos o unas adaptaciones que llevaron a cabo José de Arimatea y Nicodemus, que fueron quienes asumieron la defensa de Jesús frente a Caifás. Échale un ojo cuando tengas la oportunidad, porque entre estas garantías o mecanismos que te vas a encontrar están, por ejemplo, la falsedad de declaraciones, está que los juicios que tenía que llevar el Consejo Sanedrín debían de ser públicos. Te encontrarás que en esos entonces no había como tal pruebas documentales. Entonces los juicios estaban basados en testigos, y es por ello que el Consejo Sanedrín no podía únicamente basar su juicio en testigos ofrecidos por los ofendidos. El mismo enjuiciado no podía ser sentenciado, por así decirlo, si no presentaba o no tenía testigos que apoyaran su posición. Por otro lado, no se podían emitir sentencias si éstas no eran revisadas. Pero bien, ya que estamos platicando de esta situación, voy a aprovechar para contarte qué era este Consejo Sanedrín. El Sanedrín era un consejo que era como una especie de corte, el cual estaba formado por sacerdotes y sabios judíos. Por lo general eran ya personas ancianas que tenían vasto conocimiento de la Torá y de las leyes judías, lo que hoy podría decirse que es el Antiguo Testamento. Y digo podría decirse porque el Viejo Testamento no contempla en sí todas las leyes, todos los libros de sabiduría que conforman la religión judía. Pero bien, para concluir esta parte es importante que te diga que Jesús fue juzgado por este concilio por dos razones importantes. La primera, por blasfemia, y la segunda, por aseverar, según ellos, que era hijo de Dios. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante en el cual vale la pena que nos detengamos. Jesús en esos momentos estaba en la región de Judea. Esta región estaba conquistada o pertenecía al Imperio Romano. En esos entonces el Imperio Romano, para poder gobernar esas regiones que estaban alejadas, contaba con dos figuras importantes. La primera, la de un rey, y la segunda, la de un gobernador. El rey, como bien sabrás y como está escrito en la Pasión, era Herodes en esos entonces. Sin embargo, el gobernador justamente de la región de Judea era Poncio Pilatos. El pueblo hebreo que estaba situado en esta región de Judea no podía por sí mismo ejecutar sus sentencias, ya que esta facultad le pertenecía al Imperio Romano. Es decir, la única autoridad en aquel momento para poder ejecutar la sentencia era precisamente el pretor o el gobernador de esa región por parte del Imperio Romano, es decir, Poncio Pilatos. Ahora, la figura de Poncio Pilatos es una figura muy curiosa como institución del imperio. Poncio Pilatos era a su vez gobernador, era a su vez pretor y era a su vez procurador. A su vez tenía funciones ejecutivas porque era el gobernador, pero a su vez tenía funciones de procurador, es decir, perseguía e investigaba delitos como actualmente lo hace un fiscal. Y por otro lado tenía funciones de pretor. El pretor era un símil de un juez. Eran tres figuras reunidas en una misma sola persona y por ende era el todopoderoso en aquel entonces. Pero a pesar de que Poncio Pilatos era, por así decirlo, todopoderoso dentro del territorio de Judea, Poncio Pilatos debía su legitimación y el ejercicio de sus facultades al emperador romano en esos entonces, quien era Tiberio César. Dicho lo anterior, podemos comprender una situación muy curiosa que se dio durante este proceso. El sistema hebreo no contemplaba evidentemente las mismas penas ni los mismos delitos que contemplaba el sistema romano. Por lo tanto, tenía que haber una especie de homologación para que entonces el Imperio Romano sí pudiera ejecutar una sentencia en contra de Jesús. La situación era la siguiente. Habían dos cargos, como lo habíamos mencionado. El cargo de blasfemia y por otro lado estaba a cargo de haberse confesado o proclamado como el Hijo de Dios. Ante esa situación, los hebreos ya habían condenado a Jesús a la cruz, a la muerte de cruz, a la crucifixión. Sin embargo, en el sistema romano no existía el cargo por blasfemia, no existía un cargo por proclamarse como el Hijo de Dios. Es más, en la religiosidad, el pueblo hebreo era un pueblo monoteísta y el pueblo romano era un pueblo totalmente politeísta. Por lo tanto, era imposible la congruencia procesal entre el juicio hebreo y entre el juicio romano. La solución que tuvo el Sanedrín para solucionar este conflicto fue la siguiente. Primero se encargó de enardecer al pueblo de Judea.
haciendo evidentemente una mala fama de Jesús. Y esta situación tenía una obvia razón de ser. Poncio Pilatos era un gobernador que no le tenía realmente un aprecio al pueblo judío. Entonces el pueblo judío tenía que resolver esta situación en la vía política y no en la vía jurídica. Con un pueblo encendido y con un pueblo eufórico por castigar a Jesús, era evidente que Poncio Pilatos necesitaba tomar cartas sobre el asunto. Y es aquí cuando el Sanedrín decide dejar en manos de la jurisdicción romana a Jesús, homologando la sentencia que había emitido. El cargo de blasfemia y el cargo de confesión de ser hijo de Dios fue cambiado por el cargo del delito de sedición. La sedición no es otra cosa más que todos aquellos actos que lleva a cabo una persona, a través de los cuales promueve una hostilidad en contra de alguna autoridad. Para que Caifás, el sumo pontífice que representaba el Sanedrín, pudiera probar que Jesús incurría en un delito de sedición, señaló que promovía que el pueblo no debía de pagar los tributos al César, es decir, no debía de pagar impuestos. Como se acercaba la Pascua, Poncio Pilatos decidió resolver esta situación para que no hubiera una interferencia o no hubiera un malestar social entre las fiestas del pueblo judío y entre las actividades propias del Estado. Así que llevó a cabo un interrogatorio a Jesús. Poncio Pilatos en realidad no tenía un afán por castigar a Jesús. De hecho, estaba muy influenciado por su esposa, que anteriormente era una esclava. De hecho, Claudia Prócula, que era el nombre completo de la esposa de Poncio Pilatos, no tenía una preferencia realmente por la religión romana. Ella no era fan, por así decirlo, de este sistema politeísta. Esto seguramente por las costumbres que tuvo que haber compartido en su condición de esclava. Ella ya había escuchado hablar de Jesús de Nazaret, inclusive ya había escuchado hablar de sus hazañas por parte de su servidumbre. Y en toda esta situación, de alguna manera, intervino en el pensamiento de Poncio Pilatos para que éste en realidad tuviera, de cierta manera, compasión por Jesús. Llegado el interrogatorio de Jesús, Poncio Pilatos no le quedó de otra más que decir: este hombre no ha cometido en realidad un cargo por el cual pueda ser ejecutado o pueda ser sentenciado por las leyes romanas. Poncio Pilatos, entre el tumulto de la gente, tuvo conocimiento de que Jesús había nacido en Galilea y por suerte en el pueblo de Judea estaba Herodes, rey de Galilea. Poncio Pilatos puso a disposición de Herodes a Jesús, pensando que Herodes iba a emitir alguna sentencia o se iba a encargar de esta situación. Esta es la famosísima lavada de manos de Poncio Pilatos. Sin embargo, déjame decirte que Herodes no acepta tener a disposición a Jesús porque quisiera enjuiciarlo. En realidad tenía curiosidad de conocer quién era esa persona de la cual todo el mundo en esa región al menos hablaba en esos entonces. Jesús no solamente era visto como un profeta, Jesús ya era visto como médico, ya era visto como hacedor de milagros, ya era visto como mago inclusive, pero ya tenía bastantes testimonios que habían hecho que su popularidad creciera a los límites justamente de molestar políticamente al pueblo judío de aquellos entonces. Herodes lo único que hace en realidad es burlarse de Jesús y se lo devuelve a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos lo vuelve a recibir. Y entonces es cuando viene la sentencia, entre comillas, porque no es una sentencia como tal, de Jesús. A muy resumidas cuentas, ¿qué sucedió? Poncio Pilatos convoca a los sacerdotes, al pueblo judío, etcétera, y les dice: oye, ¿saben qué? Pues pusieron a mi disposición una persona que no hay cargo por cuál enjuiciarle. Inclusive ya lo puse a disposición de Herodes y Herodes tampoco encuentra el por qué tenga que ser este hombre enjuiciado. No hay cargo que tengamos que asumir frente a él. Recuerden que era el tiempo de Pascua. Y en los tiempos de Pascua había una petición o había una prerrogativa que el Imperio Romano hacía al pueblo judío. Y era devolverles a una persona que estuviera siendo enjuiciado en esos entonces. Era un indulto tal cual. En esos entonces había un homicida o había un asesino que se llamaba Barrabás. Nuevamente, en un intento de Poncio Pilatos de querer salvar a Jesús, quiso cambiar la vida de Jesús por la vida de Barrabás. Inclusive se manifestó diciendo que iba a devolver a Jesús y que Barrabás iba a ser enjuiciado. Sin embargo, el pueblo enfurecido dijo: no queremos que perdones la vida de Jesús, queremos que sueltes a Barrabás. El pueblo estaba enardecido, efervesciente, loco, histérico, y gritaba:
crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifiquen a Jesús. ¿Cuál fue la solución de Poncio Pilatos ante esta situación? Entregó a Jesús ante un pueblo enardecido y después lo que sufre Jesús, más que una crucifixión, es un linchamiento. Esto fue realmente lo que sucedió. Una sentencia como tal no hubo. Pero bueno, una vez explicada esta situación, no de la manera tradicional, sino tratando de explicártelo con mis propias palabras y tratando de explicarte algunos detalles institucionales como lo es el Sanedrín o como lo era la persona de Poncio Pilatos y los cargos que tenía. Es momento de hacer una pequeña comparativa de los derechos fundamentales y las garantías fundamentales que fueron violadas en este proceso que vivió Jesús. Hay un artículo del diario Excelsior en el cual se lleva a cabo una nota respecto a uno de los libros que te comentaba al principio de este video, que está a cargo del penalista José Elías Romero Apis, en el cual se aborda el proceso de Cristo, en el cual hace un apunte bastante interesante. Él dice que si juntáramos a todas las personas involucradas en este pseudo proceso, hiciéramos un análisis de las penas modernas y de los delitos modernos y los derechos fundamentales modernos, las garantías fundamentales de esta época, de esta era, podríamos reunir alrededor de 1000 años de penas privativas de la libertad. Es decir, si juntáramos a todas las personas, si juntáramos todas las irregularidades que cometieron, podríamos juntar con todo ello una pena que asciende a 1000 años de prisión, para que te des una idea de las irregularidades que se estaban cometiendo en aquellos entonces. Estamos hablando evidentemente de sanciones de acuerdo a nuestros catálogos normativos en el sistema jurídico mexicano. Pero vale la pena destacar una situación. Si bien es cierto, los derechos fundamentales son todas aquellas prerrogativas inherentes al ser humano por el simple hecho de existir, sin importar condición alguna, pero que estas prerrogativas tienen la finalidad de dignificar nuestra vida o asegurar nuestra dignidad. Por garantías fundamentales debe de entenderse a todos aquellos mecanismos a través de los cuales se va a asegurar que esta dignificación se lleve a cabo. Por lo general, estoy hablando por lo general, esta dignificación o esta aplicación de derechos fundamentales o este resguardo de derechos fundamentales están a cargo de las autoridades o de organismos internacionales de los cuales forman parte estas autoridades. Es evidente que una de las garantías fundamentales que se violaron durante este proceso de Jesucristo es el del debido proceso. La garantía fundamental del debido proceso nunca se cumple, ni cuando Jesús es arrestado y puesto a disposición del Sanedrín sin tener conocimiento por qué. Y el debido proceso no es más que una serie de requisitos que ya están establecidos en la ley y que tienen como finalidad observar las instancias procesales a las que se está sometiendo a una persona, para que esta persona esté en condiciones de llevar a cabo una defensa propia, adecuada y digna ante cualquier acto estatal que pueda afectarlos en sus derechos. Es evidente que el primer juicio que lleva ante el Sanedrín es un juicio totalmente irregular. Él ya estaba sentenciado antes de defenderse. Durante todo el proceso que vivió Jesús frente a Poncio Pilato, sí fue interrogado. Sin embargo, estando a solas con Poncio Pilato, Jesús nunca contó con una defensa, como sí contó, por ejemplo, con el Consejo Sanedrín, como te lo comentaba hace rato, defensa que estuvo a cargo por José de Arimatea y por Nicodemus. Poncio Pilatos se confía y de una manera negligente piensa que puede sortear la vida de Jesús frente a un pueblo enardecido, situación que tuvo una conclusión completamente diferente al destino que tenía pensado Poncio Pilatos que iba a suceder. Estando con Poncio Pilatos, entonces Jesús nunca tuvo una defensa. Si Jesús hubiera tenido una defensa bajo el contexto de aquellos tiempos, no bajo el contexto moderno, pero sí bajo el contexto de aquellos entonces, yo creo que Jesús ni siquiera hubiera tenido la necesidad de llegar con Herodes. Por otro lado, se viola desde el principio la presunción de inocencia y durante todo ese primer juicio, a pesar de haber tenido una defensa, esta defensa no puede revertir los cargos que ya se le habían impuesto de manera fáctica por parte del Sanedrín. Por otro lado, a pesar de que Poncio Pilatos le hace un interrogatorio, por esta presión social Jesús nunca deja de ser visto
como una persona responsable. Los cargos que se le estaban imponiendo de sedición y de promover el no pagar los tributos al César ya ni siquiera tenían validez. Poncio Pilato ya los había descartado. Sin embargo, los cargos que estaban siendo impuestos por el pueblo judío nunca fueron desestimados. Siempre fue tratado como imputado y siempre fue tratado como responsable de esta situación. Otro derecho fundamental, otro derecho humano que constantemente se ve violado en toda esta situación es que Jesús nunca deja de ser torturado, nunca deja de ser azotado, nunca deja de ser golpeado. Y esto está presente desde que es arrestado hasta que es crucificado. Por otro lado, Jesús fue víctima de procesos judiciales especiales. El juicio que estaba llevando a cabo Poncio Pilato ya era un juicio totalmente especial. Ya no estaba siendo juzgado bajo un procedimiento formal. Es más, la puesta a disposición de Herodes y el regreso de Jesús ante las manos de Poncio Pilato y posteriormente el linchamiento que sufre ante el pueblo judío de aquellos entonces deja ver cómo el hombre estaba procesando a una persona por su propia mano. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque al final del día Jesús no tuvo una sentencia por parte del Imperio Romano. Jesús fue puesto a disposición y lo que vive es un linchamiento tal cual. En el sistema jurídico hebreo, la pena de muerte que existía era por lapidación, es decir, morir apedreado. Pero tal cual, muerte por crucifixión, no había muerte por crucifixión. Entonces estamos frente a la ejecución de sanciones que no estaban previamente legisladas o bien que no formaban parte de las costumbres del pueblo hebreo. A manera de conclusión y como abogado litigante podría ser una serie extensa de conclusiones, pero el video ya creo que se hizo bastante extenso. Pero sí hay una conclusión que creo que es importante de mencionar y todas estas situaciones que te narré, que vivió Jesús, si te das cuenta, siguen prevaleciendo en nuestra época moderna. Lamentablemente, a pesar de que tenemos un sistema jurídico moderno, a pesar de que contamos con cortes sofisticadas, a pesar de que contamos con pronunciamientos sofisticados y se ha hecho mucho en pro de los derechos humanos, se ha avanzado mucho en nuestro sistema jurídico mexicano en materia de derechos fundamentales. Lamentablemente, ¿cuántas veces vemos un Sanedrín? ¿Cuántas veces vemos un Poncio Pilatos que las fiscalías o que las instituciones encargadas de aplicar nuestro sistema normativo, cuántas veces vemos que las fiscalías, los cuerpos policiales actúan como el Sanedrín en las épocas de Jesús o bien actúan como Poncios Pilatos? ¿Qué ha cambiado en estas épocas? ¿Cuánto trabajo hay detrás de poder buscar un poco de equidad en nuestros clientes? ¿Cuánto trabajo hay detrás para poder movilizar a las autoridades y que éstas hagan su trabajo como realmente las deben de hacer? Te dejo esta reflexión para que hagas conciencia y desde tu trinchera puedas aportar un pequeño granito de arena, pero con conciencia. Y para que cada que veas que una autoridad está haciendo algo que es incorrecto, sepas que no vivimos épocas de hace 2000 años. Sepas que cuentas con derechos fundamentales, que cuentas con una defensa a tu favor. No solo cualquier defensa, con una defensa adecuada. Sepas que tienes garantías fundamentales y sepas que si tanto nos hemos sofisticado en materia de derechos humanos, es para que tú lo vivas en la vida real y cotidiana. Espero que te haya gustado este video. Yo me despido. Ya sabes, soy El Abocado. Sígueme en Instagram como El Abocado. Sígueme en TikTok como El Abocado. Puedes escribirme también correo electrónico a elabocadolegal@gmail.com. Recuerda que el café es la gasolina de todos los días. Nos hace sonreír y nos hace pensar con claridad. Nos vemos en próximo video.